Sueño, me voy al cuadro. Y a la mañana se quedó un largo tiempo en el cuadro. Y pensó cómo llamaría la silla y la llamó reloj. Se levantó, se vistió, se sentó en el reloj y apoyó las manos en la mesa. Pero la mesa ya no se llamaba mesa, se llamaba alfombra. El hombre se levantó y se paró en el ropero para no tener frío en los pies. Después sacó su ropa del diario, se vistió, se miró en la silla de la pared, se sentó en el reloj junto a la alfombra y ojeó el espejo hasta que encontró la mesa de su madre. Veremos la noción de signo y de signo lingüístico, que es la palabra. Vosotros verlo, no en vuestra casa. Hemos empezado con un cuento titulado Una mesa no es una mesa. La capacidad y las habilidades son las que se quedan con una mínima información de palabra. Lo que más se queda es con el tono de voz en el que se dice y con toda la comunicación no verbal. Hace de la lengua. Yo espero que os hayan situado, ¿vale? Los apuntes. El sonido, no cojáis los apuntes, de capacidades. Es la capacidad que nos permite a los seres humanos comunicarnos entre nosotros mediante que lo tenéis fotocopiado, ¿vale? Muy bien, la última imagen. Hombre, la comunicación, la lengua, el lenguaje no deja de ser una competencia humana y además estamos en época de competencias. La lingüística es una de ellas, la oral, la escrita.